Mi hijo la alimenta, y ella se pasa el día sentada en la oficina. Mi suegra irrumpió en mi nuevo trabajo y me humilló frente a todo el departamento. Los colegas se quedaron paralizados, y mi nuevo director, después de escucharla, de repente sonrió y dijo, Lily, te recuerdo. Stacy ajustó la placa en la solapa de su estricto saco gris y respiró hondo, intentando calmar el leve temblor en sus manos. El tercer mes en su nuevo trabajo en la empresa de logística Vector estaba llegando a su fin, y con él, su periodo de prueba. Cada día allí se sentía como un examen. La enorme oficina en formato open space zambaba como una colmena alterada, el sonido de teclados, llamadas telefónicas, voces bajas de los compañeros. Después de 3 años de baja por maternidad, ese mundo le parecía a la vez extraño y esperado. Extrañaba la sensación de competencia propia, las tareas que se podían resolver con lógica y Excel, y no con súplicas o sobornos con chocolate. Su hijo de 3 años, Ted, su pequeño sol con una mata de cabello rubio rebelde, igual que su padre, estaba en el jardín infantil. Probablemente construyendo una torre de bloques o escuchando por 100ª vez el cuento de los 3 cerditos. Los pensamientos sobre él le provocaban una mezcla habitual de ternura y preocupación. ¿Estará bien? ¿Alguien lo molesta? ¿No hará demasiado frío en el paseo? Estas preguntas revoloteaban en su cabeza, impidiéndole concentrarse en el informe trimestral que estaba sobre su escritorio. Stacy, buen trabajo con la presentación para Severstal, dijo una voz tranquila detrás de ella. Se dio vuelta. Robert Brown, el nuevo director de su filial, estaba junto a su mesa. Un hombre de unos 40 años, contenido, en forma, con una mirada penetrante y ojos inteligentes. Había llegado a la empresa hacía solo un mes, y ya le habían apodado el Terminator por su exigencia y aversión a las charlas inútiles. Sus palabras de elogio la calentaron por dentro. Gracias, Robert. Me esforcé. Lo veo. Mañana hay reunión con el cliente. Prepárate para presentar tu bloque analítico. Creo que te irá bien. Asintió y se dirigió a su oficina con paredes de vidrio, dejando a Stacy con una sensación de orgullo tímido. ¿Saldrá bien? Claro que sí. Ella podrá. Demostrará que no ocupa ese puesto en vano. Por la tarde, camino a la parada, pensaba en cómo contaría todo a su esposo. Thomas debía alegrarse por ella, siempre decía que estaba orgulloso de su inteligencia. Aunque últimamente esas palabras sonaban cada vez menos. Su vida, como la de muchas parejas jóvenes, consistía en hipoteca, préstamo del coche y contar el dinero hasta el próximo sueldo. Su regreso al trabajo no era un capricho, sino una necesidad. En casa olía a papas fritas, el plato favorito de Thomas. Él la recibió en la entrada, tomó su bolso y la besó en la mejilla. Estoy un poco cansada. Pero el día fue bueno. El director me elogió, ¿te imaginas? Dijo que hice un gran trabajo. Bien hecho, sonrió Thomas, pero en sus ojos brilló algo imperceptible, una sombra. Solo espero que no te conviertas en una mujer de carrera. Antes de que Stacy pudiera responder, sonó su teléfono. En la pantalla apareció Lily. Su suegra. El corazón le dio un vuelco desagradable. Hola, Lily. Hola, Stacy, ¿ya estás en casa? En la voz de su suegra, como siempre, resonaban tonos de acero disfrazados de cortesía empalagosa. Te llamo para saber cómo está mi nieto. Hablé con él por teléfono cuando Thomas lo recogía del jardín. Tenía una voz un poco triste. ¿No estará enfermo? Está bien, Lily. Solo está cansado.
Todo el día en el jardín, respondió Stacy intentando mantener la calma. Claro, está cansado. Un niño todo el día sin su madre, con tías extrañas. Necesita cariño, cuidado, no todo esto. Hizo una pausa significativa. Stacy miró a Thomas. Él desvió la mirada con culpa, fingiendo estar muy ocupado cortando pan. Escuchó todo, pero guardó silencio. Como siempre. Dad está bien, dijo Stacy con un tono un poco más firme. Vamos a cenar ahora. Pues cenen, trabajadores, suspiró Lily por teléfono. Solo recuerda, Stacy, ningún trabajo reemplaza a una madre para un niño. Yo mantuve a Thomas en casa hasta la escuela, y mira qué hombre creció, un oro, no un hijo. Después de la llamada, el silencio en la cocina parecía ensordecedor. Stacy se sentó en la mesa en silencio. Thomas le puso delante un plato con papas humeantes. No le hagas caso, dijo por fin, ya sabes cómo es mi madre, solo está preocupada. Stacy miró a su esposo. Él lo había dicho cientos de veces, mamá solo está preocupada. Quiere lo mejor. Tiene que acostumbrarse. Pero por alguna razón, ese lo mejor siempre significaba que Stacy debía renunciar a sus deseos, a su carrera, a su vida. Y ella ya no quería eso. Sentía que ese día, ese elogio del jefe, ese pequeño paso hacia la autoestima, era solo el comienzo. Y no sabía que en ese camino la esperaba la prueba más terrible, impuesta por una mujer que veía su felicidad como la mayor amenaza. Las siguientes semanas pasaron a un ritmo frenético. Stacy se sumergió por completo en un nuevo proyecto. Era un complejo esquema logístico para un importante cliente del norte que requería atención a miles de detalles. El trabajo la absorbía y, para su sorpresa, le producía un gran placer. Por primera vez en 3 años, se sentía no solo como madre y esposa, sino como Stacy Ross, una especialista valiosa capaz de resolver tareas difíciles. Se quedaba hasta tarde en la oficina, a veces llevaba trabajo a casa, pero trataba de que eso no afectara a la familia. Por las noches, seguía leyendo cuentos a Dad, y los fines de semana salían al parque con Thomas y su hijo. Robert resultó ser un jefe exigente, pero justo. No repartía elogios a la ligera, pero un breve, bien hecho. Carita sorprendida, sigue así. Significaba para Stacy más que largos cumplidos. Sentía que él confiaba en ella, y eso la animaba. Una tarde, mientras hacía las últimas correcciones en el plan de trabajo del proyecto, él se acercó a su escritorio. Stacy, revisé tus cálculos de riesgos. Un análisis profundo. Pocos de nuestros veteranos abordan el trabajo con tanto detalle. Gracias. Solo trato de considerar todos los escenarios posibles. Es el enfoque correcto. Este proyecto es tu oportunidad para demostrar tu valía. Si lo logras, hablaremos de tu ascenso a gerente líder. Stacy se quedó congelada. Gerente líder no era solo un nuevo título en su hoja de trabajo. Era un nivel completamente distinto de responsabilidad. Y, claro, de salario. Significaba que podrían pagar la hipoteca más rápido. Quizás hasta irse de vacaciones al mar, algo con lo que Dad siempre soñaba. No sé qué decir, gracias por la confianza, Robert. No te decepcionaré. Voló a casa con una sonrisa. Estaba ansiosa por compartir la noticia con Thomas. Pasó por la tienda, compró su torta favorita, Praga, y una botella de champán semidulce. Hoy había motivo para celebrar. Tengo una noticia increíble. Soltó nada más entrar, apenas Thomas abrió la puerta.
Él sonrió al verla radiante. ¿Te ascendieron? No todavía, pero me lo prometieron. Robert dijo que si cierro bien este proyecto, me nombrarán gerente líder. ¿Te imaginas? Genial, asintió Thomas, pero su sonrisa se apagó un poco. ¿Eso significa que trabajarás aún más? Bueno, tal vez al principio, respondió despreocupada Stacy entrando a la cocina, pero luego podremos pagar la hipoteca más rápido y llevar a Ned al mar. Sí, claro. Se sentó en la mesa y miró pensativo por la ventana. Es que mamá llamó otra vez hoy. Dice que Ned tosió esta mañana. Quizás exagera, pero Stacy sintió como la alegría se tornaba en la molestia habitual. Lily siempre sabía arruinar cualquier momento feliz. Llamaba a Thomas casi todos los días bajo el pretexto de cuidar a su nieto. Pero Stacy conocía el verdadero motivo de esas llamadas: sembrar dudas en el alma de su esposo, recordarle que su esposa era una descuidada, que había cambiado la familia por la carrera. Thomas, Ted no tosió. Yo misma lo llevé al jardín. Estaba perfectamente sano. Lo sé, pero ¿conoces a mamá? Se preocupa mucho. Dice que los niños en los jardines siempre se enferman porque no los cuidan bien. Y que un niño en casa es algo muy distinto. Él lo dijo sin mirarla. Y Stacy entendió. No solo repetía las palabras de su madre, empezaba a creerlas. Unos días después, la predicción de Lily, como si fuera a propósito, se cumplió. Stacy recogió a Ned del jardín con fiebre y tos fuerte. Por la noche, el niño apenas dormía y lloraba. Ella lo cargaba en brazos, le bajaba la fiebre, y Thomas suspiraba pesado a su lado. Por la mañana quedó claro, no era un simple resfriado. El médico de la clínica diagnosticó una infección respiratoria aguda y le dio una baja médica por una semana. Te lo dije, sonó triunfante la voz de Lily por teléfono cuando Thomas le contó sobre la enfermedad del nieto. Te advertí. Lo enfermaste. Todo es por tu trabajo, tus ambiciones. Si te hubieras quedado en casa como una madre normal, Ted estaría sano. Stacy, sentada junto a su hijo llorando, escuchó cada palabra. Le quitó el teléfono a su marido. Lily, basta. Su voz temblaba de cansancio y rabia. Los niños se enferman a veces. Es normal. Y mi trabajo no tiene nada que ver. Ah, ¿y yo soy la culpable? Protestó la suegra. Yo me preocupo por mi nieto, y ella me grita. Thomas, ¿me oyes? ¿Escuchas cómo me habla? Stacy colgó el teléfono sobre el sofá en silencio. Miró a su esposo esperando apoyo. Pero Thomas solo se encogió de hombros culpable. Stacy, ¿por qué reaccionas así? Ella realmente se preocupa en ese momento. Stacy se sintió absolutamente sola. No había ni esposo ni aliado. Solo estaba ella, su hijo enfermo y un mundo enorme que la oprimía por todos lados, que parecía estar aliado con su suegra. La tensión iba en aumento. Stacy sentía como el delgado hilo de su paciencia estaba a punto de romperse. La semana de baja médica se había convertido para ella en un infierno personal. Se desgarraba entre Ned, que lloraba y tenía fiebre, y el portátil que casi no cerraba. El proyecto estaba en pleno apogeo, y no podía permitirse quedar fuera del proceso. Durante el día, mientras el niño dormía, respondía febrilmente correos, corregía documentos, participaba en reuniones online, apagando constantemente el micrófono para que sus colegas no escucharan la tos del niño. Por la noche, arrullando al pequeño, repasaba mentalmente las tareas del trabajo, temiendo olvidar algo. Thomas ayudaba, pero de manera distante. Iba a la farmacia, preparaba cenas sencillas,
pero todo su ser emanaba una reprimenda silenciosa. Stacey lo sentía en la piel. Para él, la baja por enfermedad con un niño era exclusivamente territorio de ella. Su problema que además le impedía vivir su vida habitual. Él volvía cansado del trabajo y quería tranquilidad, pero se encontraba en un hospital improvisado con berrinches, medicinas y noches sin dormir. Al tercer día de la baja médica, llamó Robert. Stacey, ¿cómo están las cosas? Su voz, a diferencia de la de su esposo, sonaba verdaderamente preocupada. Veo que estás trabajando desde casa, pero no te sobrecargues. La familia es más importante. Nosotros nos arreglamos aquí si hace falta. Gracias, Robert. Estoy tratando de controlar todo. Dave ya está mejor, mintió ella, mientras Deb de fondo volvía a quejarse caprichosamente. No te justifiques. Recupérate. Te esperamos en la oficina cuando puedas. El proyecto puede esperar. Esas palabras fueron un bálsamo para su alma destrozada. ¿Por qué una persona ajena, en general, mostraba más comprensión y empatía que su propio marido? Ese pensamiento le dolió como un corte en el corazón. Por la noche, cuando Dad finalmente se durmió y Stacey, agotada al límite, estaba sentada en la cocina con una taza de té frío, Thomas se sentó a su lado. Estuvo mucho tiempo en silencio, mirando a un punto fijo, luego empezó con inseguridad. Stacey, estuve pensando. Ella se tensó. Intuía algo malo. Mamá llamó otra vez hoy. Dice que mientras sigas trabajando, esto seguirá así. Jardines infantiles, enfermedades, nervios, tal vez tenga razón en algo. Stacey levantó la vista hacia él en silencio. ¿Qué quieres decir, Thomas? Él se trabó, sin atreverse a mirarla a la cara. Quizás realmente deberías dejar el trabajo por un tiempo. Al menos por un año Deb se fortalecerá, crecerá. Yo trabajo, no vamos a desaparecer. Hablaré con el jefe, tal vez consiga un trabajo extra. Él hablaba y Stacey escuchaba sin poder creer lo que oía. No era solo una conversación, era una traición. Él no solo transmitía las palabras de su madre, las pronunciaba como su propia y meditada decisión. Le proponía renunciar a su sueño, a su oportunidad, a su autorrealización, por una calma mítica que con su madre nunca llegaría. ¿Hablas en serio?, preguntó ella en voz baja. Stacey, entiéndelo, solo quiero lo mejor. Para todos. Para Deb. Para ti, para que no te desgastes. Para mí, ¿para qué? Él se calló, pero ella terminó por él, para que tu madre deje de llamarte y de molestarte. Eso no es cierto. Alzó la voz, pero de inmediato miró asustado hacia el dormitorio donde dormía Deb. Estoy cansado de todo esto. De la tensión constante. Antes, cuando estabas de baja maternal, todo era más fácil. En ese momento Stacey lo entendió todo. No le era más fácil a él. Le era más cómodo. Cómodo tener en casa una esposa siempre presente, que dependiera totalmente de él, que no se distrajera con ninguna carrera. Cómodo ser el único sostén, el jefe de la familia. Su trabajo, sus éxitos alteraban ese orden acostumbrado, y eso le irritaba. Le daba miedo. Y su madre solo jugaba hábilmente con esos miedos. Ella se levantó de la mesa, sintiendo un frío interno. No renunciaré, Thomas. Pero, Stacey, no renunciaré. Pronunció cada palabra claramente, como una sentencia. Este trabajo es importante para mí. Y si no puedes aceptarlo y apoyarme, entonces no sé cómo vamos a seguir viviendo.
Ella se fue a la habitación, dejándolo solo en la cocina. Por primera vez en años de vida juntos, sintió que entre ellos se había abierto una grieta profunda. Y no se trataba del niño enfermo ni del trabajo. Se trataba de que la persona a la que amaba le acababa de proponer amputar una parte de su alma para que él se sintiera más cómodo. Se acostó en la cama junto a Dev, que dormía plácidamente, lo abrazó y lloró. En silencio, sin sonido, para que nadie viera sus lágrimas. Lágrimas de decepción en la persona más cercana. Aún no sabía que eso era solo el comienzo. El conflicto, que hasta entonces había estado latente bajo una capa de compromisos y concesiones, estaba listo para estallar. Después de aquella conversación en la cocina, la atmósfera en la casa se volvió insoportable. Thomas andaba taciturno y callado, y a todos los intentos de Stacey de hablar respondía con monosílabos. Dejó de contarle sobre su trabajo, no se interesaba por sus asuntos, como si entre ellos hubiera crecido un muro invisible. Stacey se sentía como si viviera con un vecino de piso compartido, y no con su amado esposo. El único punto luminoso era Dev, que se recuperaba rápidamente. En un par de días, la fiebre bajó, la tos fue menos frecuente y volvió a ser un niño alegre y curioso. El viernes, cuando la baja médica estaba por terminar, llamó Lily con tono autoritario y afirmó que el domingo todos estaban invitados a almorzar en su casa. Hay que hablar en familia, decidir cómo seguir viviendo, añadió con significado. No quiero ir, le dijo Stacey a Thomas esa noche. Stacey, no empieces. Es solo un almuerzo. Mamá hará su sopa especial. No se trata de la sopa, Thomas. Sabes muy bien que no será un almuerzo, sino un juicio donde yo seré la principal acusada. Estás exagerando. Solo nos sentaremos a hablar. En su voz había tanta fatiga que Stacey se rindió. No tenía fuerzas para discutir. Además, en el fondo sabía que esa conversación era inevitable. El almuerzo dominical en casa de su suegra comenzó tal como Stacey había predicho. Lily los recibió con el ceño fruncido, miró a su nuera con crítica y enseguida empezó a lamentarse de lo delgado y pálido que estaba Dad después de la enfermedad. Todo es por falta de aire fresco y comida casera, afirmó, poniendo los platos en la mesa. En la guardería los alimentan con no se sabe qué, y una buena madre siempre cocina para su hijo. Stacey guardó silencio mientras ponía en el plato de Dad una hamburguesa al vapor que había traído consigo por precaución. Durante la comida, Lily era quien dominaba la conversación. Hablaba de la hija de una amiga, que, lista como era, dejó su trabajo de contadora para dedicarse por completo a la familia. Ahora su marido la lleva en brazos y los niños están sanos. La indirecta era más que clara. Thomas, he estado pensando, empezó ella, cuando la sopa ya había terminado, Stacey está pasando por un momento difícil. Entre el trabajo y el niño enfermo. Quizás deberían contratar una niñera. Conozco a una mujer, Dolores, muy decente. Stacey levantó la ceja sorprendida. Era una jugada inesperada. ¿Niñera? Preguntó Thomas. Mamá, ya sabes que no tenemos dinero para eso. Pues vendan el coche de Stacey, propuso su suegra sin pestañear, ¿para qué lo necesita ahora? Puede ir al trabajo en metro, y tú la llevas en lo demás. Con el dinero de la venta podrían contratar a una niñera y aún sobraría para vitaminas de Dev. Stacey se quedó paralizada con el tenedor en la mano. Vender su coche. Un viejo, pero confiable Ford Focus que su padre le regaló al terminar la universidad. Su espacio personal. Su independencia. Mi coche no se vende, dijo con tono helado.
¿Por qué no? Parpadeó Lily inocentemente, es por el bien de la familia. ¿O tu libertad personal es más importante que la salud de tu propio hijo? Mamá, basta, intervino finalmente Thomas al ver que Stacey palidecía. ¿Y qué dije? Fingió ofendida la suegra, solo propongo una solución sensata. La mujer debe saber sacrificar sus intereses por la familia. Yo, por ejemplo. Stacey no quiso escuchar otra historia de sacrificio de su suegra. Se levantó de la mesa. Disculpen, necesito tomar aire fresco. Dad, vamos a vestirnos y a pasear por el patio. ¿A dónde vas? Ni siquiera hemos tomado el postre. Se indignó Lily. Pero Stacey ya sacaba a su hijo al pasillo. Necesitaba salir inmediatamente de esa atmósfera asfixiante. En la calle se sentó en un banco y respiró profundamente el aire frío. Dev comenzó a hacer bolas de nieve. Stacey sacó el teléfono y marcó el número de una amiga. Viola, hola. Perdona que te moleste en el fin de semana, hola. No pasa nada. ¿Qué te pasa con la voz? ¿Ocurrió algo? Stacey, conteniendo las lágrimas con dificultad, resumió brevemente los acontecimientos de las últimas semanas, la enfermedad de su hijo, la propuesta de su marido de que renunciara, el almuerzo de ese día con la idea de vender el coche. Espera, la interrumpió Viola, ¿estoy entendiendo bien? ¿Tu amado no solo no te defendió, sino que te propuso dejar el trabajo? Sí. ¿Y su mamá sugirió vender tu coche para contratar a una niñera? Sí. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Luego Viola habló con rabia. Stacey, perdóname, pero tu Thomas es un típico hijo de mamá y tu suegra es una manipuladora tóxica. Te están destruyendo. Tienes que huir de ahí. ¿A dónde correr, Viola? Tenemos hipoteca, un hijo, Stacey, escúchame como abogada. El apartamento es tuyo. El coche es tuyo. Trabajas, tienes ingresos, no te vas a perder. Pero si permites que te sigan tratando así, te perderás a ti misma. Te usarán y tirarán como un trapo. Las palabras de su amiga fueron duras, pero despertadoras. ¿Qué debo hacer?, preguntó Stacey en voz baja. Para empezar, deja de ser la víctima. Tienes que poner límites claros. Si tu marido no está dispuesto a respetarlos y defenderte, entonces ese no es tu marido. Hablaron unos 10 minutos más. Viola le dio consejos prácticos y prometió ayudarla con cualquier consulta legal que necesitara. Al colgar, Stacey sintió nacer dentro de sí una fría determinación. Viola tenía razón. Basta. Basta de concesiones, compromisos y culpa constante. Era hora de luchar por sí misma. Llamó a Dad y volvieron al apartamento. Thomas y su madre estaban tomando té en la cocina. Nos vamos, anunció Stacey desde la entrada. ¿Cómo que se van? Se sorprendió Thomas, se suponía que, yo me voy a casa. Tú puedes quedarte si quieres. Rápidamente vistió a su hijo sin prestar atención a los gritos indignados de su suegra. Ya en la puerta se dio la vuelta y miró directamente a los ojos a Thomas. Una cosa más. Si no dejas de permitir que tu madre se meta en nuestra vida, nos divorciamos. Con esas palabras salió, dejando atrás a un esposo y una suegra atónitos. La puerta se cerró, y ese sonido le pareció el comienzo de una nueva vida. El regreso de Stacey al trabajo tras la baja médica fue como un soplo de aire fresco. Se sumergió en el proyecto, feliz de poder dedicarse nuevamente a lo que le gustaba.
Robert no hizo preguntas innecesarias, solo se interesó por la salud de su hijo y le pidió que lo mantuviera informado sobre el proyecto. Los colegas también mostraron comprensión. Parecía que solo en la oficina podía ser ella misma, una especialista segura y competente. Pero en casa la tensión no cedía. Thomas volvió esa misma noche tras su ultimátum e intentó iniciar una conversación. Stacey, fuiste demasiado dura. Mamá se sintió ofendida, ¿y yo no me sentí ofendida cuando ella propuso vender mi coche? Preguntó Stacey con calma, acostando a Dev. Pero ella no quiso decir eso. Solo, Thomas, pongamos las cosas claras una vez por todas, lo interrumpió Stacey, o dejas de justificar a tu madre y empiezas a comportarte como mi marido, o realmente nos separamos. No estaba bromeando. Thomas frunció el ceño, pero no discutió. Veía en sus ojos una firmeza nueva, desconocida para él. Los días siguientes transcurrieron en una especie de tregua fría. Casi no hablaban, comunicándose solo por asuntos domésticos. La situación se complicó a final de la semana. Robert llamó a Stacey a su oficina. Stacey, tengo noticias para ti. Los clientes de Severstal quieren acelerar el lanzamiento. Esto significa que tendremos que trabajar en modo de emergencia. Las próximas 2 semanas serán muy intensas. Posibles horas extra. ¿Podrás manejarlo? Stacey sintió que el corazón se le hundía. Por un lado, era un desafío y una oportunidad para demostrar su valía. Por otro, sabía lo que significaba llegar tarde a casa, menos tiempo para su hijo y, como consecuencia, nuevas recriminaciones de su marido y suegra. Sí, Robert, puedo con ello, respondió firme. No podía decir otra cosa. Esa misma noche intentó hablar con Thomas. Tendré que quedarme hasta tarde en el trabajo estas próximas semanas. Tenemos una urgencia con el proyecto. Quería pedirte que recogieras a Dev de la guardería. Thomas suspiró profundamente. Otra vez trabajo. Ya te dije que esto no terminaría bien. Thomas, es temporal. Es una etapa muy importante. Por favor, necesito tu ayuda. Está bien, aceptó de mala gana. Iré a recogerlo. Pero no te quejes luego de que estoy cansado y de mal humor. Los primeros días todo fue relativamente bien. Stacey se sumergía en el trabajo, tratando de hacerlo todo lo más eficiente posible para no quedarse hasta muy tarde. Thomas recogía a Dev y le daba la cena. Pero cuando Stacey volvía, la esperaba una fría bienvenida en casa. Thomas estaba sentado frente al televisor, ignorándola deliberadamente. Y en la cocina se amontonaban montones de platos sin lavar. El miércoles todo salió mal. Stacey se retrasó en una reunión hasta las 6:30. Miró el reloj y con preocupación pensó que Thomas ya debería haber recogido a su hijo. Marcó su número. Hola, Thomas, ¿recogiste a Dev? Ay, Stacey, se me olvidó decirte, su voz sonaba culpable. Estoy en casa de mi mamá. Pasé después del trabajo y ella tuvo un pico de presión. Tuvimos que llamar a una ambulancia. A Stacey se le heló la sangre. ¿Y Dev? ¿Quién lo recogerá del jardín? No sé. ¿Tal vez tú puedas? El jardín cierra a las 7. Thomas, me toma 1 hora llegar al jardín con el tráfico. No voy a llegar. Su voz sonó desesperada. Mi mamá está mal. No puedo dejarla sola. Pide ayuda a alguien, a Viola, tú. Stacey colgó sintiendo que la ansiedad la ahogaba. Salió corriendo de la oficina, atrapó un taxi y rogó al conductor que fuera lo más rápido posible.
En el camino llamó a la profesora del jardín, disculpándose y explicando la situación. Stacy, no puedo cuidar al niño después del cierre. Ya sabes las reglas, respondió Selena con voz severa. Tengo mi propia familia y mis cosas. Por favor, 15 minutos más. Ya voy para allá, pidió Stacy casi llorando. Entró al grupo sin 5 a 7 jadeando y despeinada. Deb estaba sentado solo en una silla en el vestuario, llorando en silencio. Al ver a su madre, corrió a abrazarla. «Mamá, ¿viniste? Pensé que me habías olvidado». El corazón de Stacy se apretó de dolor. Abrazó fuerte a su hijo susurrando disculpas. Selena, la profesora, estaba al lado con una expresión severa y juzgadora. «Señorita, eso no está bien», dijo con voz fría. «Si no puede recoger a su hijo a tiempo, tal vez debería considerar cambiar de trabajo». Stacy no respondió nada. Solo tomó la mano de su hijo y salió del jardín. En casa la esperaba Thomas, sentado en la cocina bebiendo té. «¿Lo recogiste?» «Como si nada, ¿no?», preguntó él. «Lo recogí», respondió Stacy con voz apagada. Él se sentó solo y lloró. «La profesora me dijo todo lo que piensa de mí. Perdona, salió así. Mi mamá tuvo una crisis de verdad. Los médicos dijeron que fue por nervios. Todo es por tu culpa, porque la hiciste sufrir el domingo». Stacy lo miró con una mezcla de rabia y decepción que lo hizo retroceder involuntariamente. «¿Por mi culpa, Thomas? ¿En serio? Tu madre simula ataques al corazón cada vez que algo no sale según su plan. ¿Y tú le crees? Dejaste solo a nuestro hijo en el jardín porque tu mamá se puso mal. No hables así de mi madre», se enfureció. «Ella me crió, hizo todo por mí. ¿Y tú qué haces? Solo piensas en tu carrera. Yo pienso en cómo pagar la hipoteca de este apartamento donde vives», gritó Stacy, «en que nuestro hijo tenga todo lo necesario». «No necesito tu carrera», le gritó él. «Necesito una esposa y madre normal para mi hijo». «Mi mamá tiene razón, para ti el trabajo es más importante que la familia». En ese momento Stacy comprendió que habían llegado al punto sin retorno. El abismo entre ellos era demasiado grande. Se dio la vuelta en silencio y se fue al dormitorio, donde Deb, asustado por los gritos, ya se había acurrucado en la esquina de la cama. Lo abrazó y su propia desesperación le pareció insignificante frente al miedo en los ojos infantiles de su hijo. Sabía que así no podían seguir. Pero aún no imaginaba el golpe que su suegra le preparaba, convencida de su santa misión de salvar a la familia. Después de esa pelea, Thomas se cerró por completo. Ni siquiera intentaba fingir que todo estaba bien. Su comunicación se redujo a frases cortas y secas: «Pásame la sal». «Deb se ha dormido». «Llegaré tarde». Stacy se sentía como si viviera en una casa con un fantasma, el fantasma de su esposo. Se sumergió en el trabajo, encontrando en él la única salvación del infierno en casa. El proyecto estaba por terminar y ella sabía que lo estaba haciendo muy bien. Eso le daba fuerzas. Mientras tanto, Lily, tras recibir de su hijo un detallado informe sobre la pelea, comprendió que ya no había lugar para medias tintas. En su mente, la nuera era una ambiciosa malvada que había embrujado a su hijo y destruía a la familia. Dio su misión claramente: había que destapar esa herida, mostrar a todos el verdadero rostro de Stacy y devolver a la madre perdida al seno familiar. Y para eso, todos los medios eran válidos. Llamó a Thomas: «Hijo, ya decidí. No puedo seguir viendo cómo esa mujer te tortura.
Iré a su trabajo. Mamá, no lo hagas, exclamó Thomas asustado. Solo empeorarás las cosas. Peor que esto no puede ser, cortó Lily. Hablaré con sus jefes, explicaré que tiene un niño pequeño, que debe estar en casa. Cualquier jefe razonable entenderá, quizás hasta la despida amablemente, y entonces todo mejorará. Mamá, por favor, no hagas eso, casi suplicó Thomas. Pero Lily ya había colgado. El plan estaba listo y estaba decidida a llevarlo a cabo. El jueves, alrededor de las 4 de la tarde, cuando el ruido laboral en la oficina de Vector estaba en su punto máximo, las puertas de vidrio se abrieron y apareció una mujer mayor pero autoritaria, con un abrigo estricto y un peinado impecable. Pasó decididamente junto a la recepción, ignorando la llamada de la secretaria, y recorrió con mirada de dueña el open space. ¿Dónde trabaja aquí Stacy Ross?, preguntó en voz alta para toda la sala. Todas las cabezas se volvieron hacia Stacy. Ella se quedó paralizada al ver a su suegra. La sangre se le retiró del rostro. No puede ser. Esto debe ser una pesadilla. Lily, ¿qué haces aquí?, susurró, levantándose de su asiento. Vine a verte, hija, dijo la suegra con una sonrisa venenosa, acercándose a su escritorio. Vine a hablar. Y no solo contigo. Se giró hacia los colegas, que estaban congelados en asombro. Buenas tardes a todos. Soy la madre del esposo de esta empleada, Thomas Ross. Quizás no lo sepan, pero ella tiene un hijo pequeño en casa, solo de 3 años, siempre enfermo, y en lugar de cuidarlo, está aquí perdiendo el tiempo. Stacy sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso decir algo, detener esta pesadilla, pero su voz se apagó. Mi hijo trabaja en una fábrica, se mata para mantener a la familia, para que ella pueda criar tranquilamente al niño, continuó Lily, elevando la voz. ¿Y ella qué hace? Gasta su dinero en ropa y en su carrera. La familia se desmorona, el niño está abandonado y a ella no le importa. Los colegas se miraban entre sí. Algunos miraban a Stacy con simpatía, otros con una curiosidad evidente. He venido a ustedes, a sus jefes. Lily recorrió con la mirada la oficina en busca del jefe. ¿Dónde está el director? Quiero pedirles que la despidan. Humanamente se los pido. Devuelvan la madre a ese niño. Salven nuestra familia. Ella es mala madre y pésima esposa. En ese momento salió de su despacho Robert. Evidentemente había escuchado todo. Se acercó tranquilamente a la mujer furiosa. Soy el director Robert Brown, se presentó. Usted es la madre de Thomas Ross, ¿verdad? Sí, respondió Lily con desafío, segura de que la apoyarían. Exijo que despida a esta mujer. Está mancillando el título de madre. Robert la miró fijamente, sin una sombra de sonrisa. Guardó silencio un segundo que pareció eterno. Todos contuvieron la respiración, esperando su reacción. El jefe, a quien todos temían, debía decidir su destino. Y entonces sonrió con una calma apenas perceptible. Lily, yo la recuerdo. La suegra se quedó atónita. Que la recuerdo, repitió él con voz que resonó fuerte en el silencio de la oficina. Usted vivía en la calle Maliceba, casa número 45, y yo vivía en la entrada contigua con la madre de Alice Brown. ¿No lo recuerda? El rostro de Lily empezó a cambiar lentamente. La confianza se convirtió en desconcierto y luego en un miedo naciente. Miraba al director, y en sus ojos se reflejaba el terror del reconocimiento.
Toda la oficina, conteniendo la respiración, observaba esa escena muda sin comprender qué sucedía. Stacy estaba de pie, con las manos sobre el pecho, sintiendo que en ese mismo instante se decidía no solo su carrera, sino toda su vida futura. El silencio en la oficina se volvió casi palpable. Parecía que hasta el enfriador en la esquina había dejado de funcionar. Lily se quedó paralizada, como si la hubiera alcanzado un rayo. Su rostro, que hace un momento ardía con una ira justificada, se volvió pálido, casi gris. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo emitir ni un sonido. «Pasen a mi oficina», dijo Robert con un tono tranquilo, pero que no admitía objeciones, sacándola de su aturdimiento. Se volvió hacia Stacy, «Y usted, Stacy, por favor, también». Stacy se movió, pero sus piernas no la obedecían, se sentían como de algodón, ajenas. Olia, del departamento vecino, se acercó rápidamente y la tomó del codo con gesto comprensivo. «Stacy, aguanta». Ella asintió agradecida, incapaz de pronunciar palabra. Al pasar junto a los escritorios de sus colegas, Stacy no se atrevía a levantar la mirada, sintiendo decenas de ojos curiosos, compasivos y quizás también críticos sobre ella. La humillación era total, pública. Su vida personal, su maternidad y su matrimonio habían sido expuestos al revés, como ropa sucia en un tendedero para que todos la vieran. En la oficina del director, Robert hizo un gesto para que Stacy se sentara en la silla para visitantes, mientras él se acomodaba detrás de su escritorio. Lily permaneció de pie junto a la puerta, encogida, como si de repente hubiera encogido de tamaño. «Bien, Lily», comenzó el director, entrelazando los dedos. «Usted afirma que Stacy es una mala madre y exige que la despidamos». La suegra murmuró algo ininteligible, sin la seguridad que tenía antes. «Yo, solo me preocupo por mi hijo y mi nieto». «Ya veo». Robert dirigió la mirada a Stacy. Ella estaba sentada al borde de la silla, mirando fijamente un punto. Sus manos, apoyadas en sus rodillas, temblaban levemente. «¿Stacy, quiere decir algo?» Ella negó con la cabeza. Tenía un nudo en la garganta y sabía que si intentaba hablar, simplemente rompería a llorar. El mundo interior de Stacy en ese momento se parecía a unas ruinas después de un terremoto. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante los últimos meses, su reputación, su confianza en sí misma, el delicado equilibrio entre trabajo y familia, había sido destruido en un instante. Se sentía desnuda, desprotegida. Cada palabra de su suegra resonaba en ella como un dolor agudo. «Dejó al niño abandonado, vive a costa de los demás, pésima esposa». Esas acusaciones, que tantas veces había escuchado en susurros y indirectas, ahora sonaban en voz alta para todo el mundo. Y lo peor era que temía que alguien pudiera creerlas. Que Robert, su jefe estricto pero justo, la mirara con desprecio y dijera: «Sí, no necesitamos empleados problemáticos». Recordó lo difícil que le había sido decidir volver al trabajo. Cuántas noches sin dormir dudando si estaba haciendo lo correcto, si no estaba descuidando a Dev. Pasaba horas leyendo artículos de psicología, convenciéndose de que una madre feliz y realizada era más necesaria para su hijo que una ama de casa cansada y agotada. Hacía todo lo posible. Por la mañana llevaba a su hijo al jardín, y por la noche, sin importar lo cansada que estuviera, jugaba con él, le leía, lo abrazaba. Y ahora todo eso quedaba anulado por un acto público cruel. «Muy bien». La voz del director la sacó de su parálisis. Volvió a dirigirse a la suegra: «Dado que usted ha venido con una petición oficial, debo responder a ella». «Seguridad».
Presionó un botón en el intercomunicador. 2 hombres fornidos con uniforme entraron de inmediato. Por favor, acompañen a esta ciudadana a la salida, ordenó Robert con calma. Y asegúrense de que abandone el recinto de nuestro centro de negocios. Lily se estremeció. Su rostro se deformó por la humillación. Usted no tiene derecho. Voy a presentar una queja. Presente la queja, se encogió de hombros el director. Pero primero abandone mi oficina. No tiene ningún derecho a estar aquí ni a interrumpir el proceso laboral. Los guardias la tomaron por los codos con cortesía pero firmeza. Lily lanzó a Stacy una mirada tan llena de odio que a ésta le recorrió un escalofrío por la espalda. Luego la sacaron por la puerta. Cuando los pasos en el pasillo se apagaron, Robert sirvió un vaso de agua del dispensador y se lo entregó a Stacy. Beba. Sus dedos no respondían. El vaso temblaba, derramando agua. Ella dio un pequeño sorbo. El agua estaba insípida, pero la hizo sentirse un poco mejor. Robert, perdón, no sé qué decir, finalmente logró decir. Entiendo que después de esto, cálmese, Stacy, la interrumpió suavemente. Esto no tiene nada que ver con su trabajo. Usted es una de las mejores especialistas de mi departamento y no pienso perderla por dramas familiares. Ella levantó los ojos, llenos de lágrimas. Pero es una vergüenza delante de todos, vergüenza no es lo que le pasó a usted. Vergüenza es lo que hizo esa mujer. Él guardó silencio, mirando hacia otro lado. No estaba bromeando cuando dije que la recuerdo. Realmente la recuerdo. Y créame, no ha cambiado nada en los últimos 30 años. Stacy lo miraba sin entender nada. Estaba tan destrozada por lo ocurrido que ni siquiera intentaba comprender sus palabras sobre el pasado. En su mente solo latía un pensamiento, su carrera, su frágil felicidad, todo estaba al borde del abismo. Estaba en el punto más bajo y vulnerable de su vida, y sentía que no podría salir de ese pozo. Stacy estaba sentada en la silla, apretando el vaso de agua en las manos, y miraba a su jefe. Sus palabras sobre recordar a Lily le parecían parte de un sueño surrealista. ¿Qué podía recordar él? ¿Cómo podría conocerla siquiera? Robert se recostó en el respaldo de su silla y cerró los ojos por un momento, como si reuniera sus pensamientos. Yo era un niño de unos 10 años, comenzó en voz baja. Vivíamos en un viejo edificio de 5 pisos. Probablemente usted no conozca esa zona. Está en las afueras. Nuestra familia recién se había mudado a la ciudad. Mi padre consiguió trabajo en una fábrica, y mi madre, Alice, comenzó a trabajar de maestra en un jardín de infantes. Era una mujer muy amable, un poco ingenua. Y tuvo la mala suerte de ser vecina de su suegra. Sonrió, pero en esa sonrisa no había alegría, solo la amargura de los recuerdos. Lily ya era ella misma entonces, autoritaria, segura de estar en lo correcto, la verdadera dueña del barrio. Trabajaba en la biblioteca del distrito y se consideraba portadora de la más alta cultura y moralidad. Y mi madre se convirtió en su víctima favorita. Stacy escuchaba con el aliento contenido. El relato del director era tan inesperado que su propia humillación quedó momentáneamente en segundo plano. Su suegra acosaba a mi madre, dijo Robert con sencillez. Sistemáticamente, metódicamente, con deleite. Siempre encontraba una excusa, que mi madre se reía muy fuerte en el banco con otras vecinas, que criaba mal a su hijo, es decir, a mí. Yo, vea usted, era demasiado callado y leía mucho, no jugaba a la pelota como los chicos normales.
Lily lo consideraba un signo de inferioridad. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando la panorámica de la ciudad. El punto culminante llegó cuando mi madre decidió volver a trabajar después del permiso por maternidad con mi hermana menor. Le ofrecieron un puesto de metodóloga en el distrito, un buen cargo, un paso adelante. Mi padre la apoyó, pero Lily le hizo un verdadero acoso. Reunía a otras señoras en la entrada y hablaba en voz alta, para que mi madre escuchara, sobre las cuervas que abandonan a sus hijos con otros por la carrera profesional. Igualito que hoy. A Stacy se le cortó la respiración. La historia se repetía con una precisión aterradora. Una vez hizo lo mismo que hoy con usted, continuó Robert, girándose hacia ella. Fue a la oficina de educación popular donde trabajaba mi madre y armó un escándalo. Gritaba que Alice Belova era mala madre, que su casa estaba sucia y los niños pasaban hambre. Exigía a la directora que tomara medidas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Preguntó Stacy apenas audible. Pasó algo que no esperaba. La directora era una mujer sabia y tradicional. Escuchó a Lily y luego llamó a mi madre y, delante de ella, dijo, Alice, la conozco como una excelente profesional y sé que ama a sus hijos. Pero a esta ciudadana la voy a pedir que la policía la saque por difamación y alteración del orden público. Su suegra huyó entonces con el rabo entre las piernas, pero a mi madre la rompió. Volvió a sentarse en la silla. Mi madre renunció después de eso. No pudo soportar esa vergüenza. Dijo que no podía trabajar donde ahora todos la miraban con sospecha. Nunca volvió a su profesión. Trabajó después en un taller, en otros lugares. Nunca se recuperó de ese golpe. Nos mudamos de ese barrio un par de años después, pero nunca olvidaré la cara de su suegra para toda la vida. Stacy guardó silencio. Su conmoción era tan grande que no encontraba palabras. Esa persona, su estricto director, estaba tan ligada a su drama personal como nunca podría imaginar. Por eso, su voz volvió a ser formal, pero con un tono cálido. Cuando digo que usted es una empleada valiosa, no son solo palabras. Sé lo que cuesta a una mujer en nuestro país combinar familia y carrera, dijo Robert, especialmente cuando hay bienintencionados cerca. Y nunca permitiré que los conflictos personales de nadie afecten el futuro profesional de mis subordinados. Así que no se preocupe. Su puesto de trabajo está completamente seguro. Y si Lily aparece aquí otra vez, llamaré personalmente a la policía. Stacy levantó la mirada hacia él, y ya no había miedo en sus ojos. El shock y la humillación que sintió media hora antes se habían transformado en otro sentimiento, mucho más fuerte, una ira fría y justa. Entendió que no estaba sola, que su dolor no era una vergüenza personal, sino un eslabón en la cadena de crueldad que esa mujer había tejido durante años. Si antes tenía miedo, cedía y buscaba un compromiso, ahora sabía que no daría ni un paso atrás. Gracias, dijo con firmeza. En esa simple palabra no solo había gratitud por el apoyo, sino también una promesa a sí misma de que nunca más se dejaría quebrar. Se levantó, con los hombros erguidos. La fortaleza interior que parecía rota no solo se enderezó, se volvió de acero. ¿Puedo volver al trabajo?, preguntó. Robert asintió, por supuesto. Si necesita algo, avíseme. Al salir del despacho, Stacy cruzó la oficina silenciosa hacia su escritorio. Sus colegas fingían trabajar, pero ella sentía sus miradas. Ahora no le importaba que miraran. Se sentó frente al computador, abrió el archivo del proyecto y sintió que sus dedos se posaban con seguridad sobre el teclado.
La batalla por su carrera estaba ganada. Ahora venía la batalla por su vida. Stasi viajaba en taxi hacia casa, mirando las luces parpadeantes de la ciudad al anochecer. Ya no sentía pánico ni desesperación. En su lugar había un vacío frío y resonante que poco a poco se llenaba de determinación. El relato de Robert fue la gota que colmó el vaso, el impulso que convirtió a una víctima en luchadora. Entendió que no se enfrentaba solo a una suegra autoritaria, sino a una persona para quien humillar a otros era una forma de afirmarse, un estilo de vida. Y las concesiones no servirían aquí. Solo serviría la fuerza. Había llamado con anticipación a Viola y le pidió que recogiera a Dad del jardín de niños y lo cuidara un par de horas. Necesitaba hablar con Thomas a solas, sin testigos. Viola entendió sin palabras y solo dijo, «Aguanta, amiga, estoy aquí si necesitas». Cuando Stasi entró al apartamento, Thomas ya estaba en casa. Estaba sentado en la cocina, cabizbajo, mirando la mesa. Al verla, se levantó de un salto. «Stasi, mi madre me llamó». Estaba histérica, decía que había ido a tu trabajo. «Sí, respondió Stasi con calma, quitándose el abrigo. «Stasi, perdóname, no sabía que haría eso». Traté de disuadirla. Se acercó a ella, intentando mirarla a los ojos. «¿No te despidieron?» «No, Thomas, no me despidieron». Ella fue a la cocina y se sentó a la mesa. «Siéntate, tenemos que hablar». Él obedeció, con una mezcla de miedo y culpa en el rostro. «Thomas, hoy tu madre vino a mi oficina y delante de todo mi departamento me llamó mala madre y pésima esposa. Exigió que me despidieran». Él se estremeció y bajó la cabeza. «Lo sé. Lo siento mucho». «Yo también lo siento», continuó Stasi con voz helada. «Siento haber soportado su humillación durante 3 años. Siento haber creído en tus palabras de que ella quiere lo mejor. Siento haber pensado que tú eras mi marido y mi apoyo». «Stasi, cállate y escúchame», la interrumpió. «Hoy he tomado una decisión. Tienes una elección, Thomas. O ahora mismo, en este instante, te conviertes en mi esposo y no en el hijo de tu madre. Eso significa que cortas para siempre cualquier injerencia de ella en nuestra vida. Nada de consejos, nada de manipulaciones, nada de ayuda económica para sus problemas a costa nuestra. Tú mismo la llamas y le dices que si alguna vez se acerca a mí, a mi lugar de trabajo, o se atreve a decir una sola palabra ofensiva contra mí, no volverá a ver ni a ti ni a su nieto jamás». Thomas la miraba con los ojos muy abiertos. Nunca la había visto así, una mujer de hierro que irradiaba frío. Pero es mi madre. No puedo hacer eso». «Entonces esa es tu elección», encogió de hombros Stasi. «Entonces hay una segunda opción». Se levantó, fue al dormitorio y volvió con su bolsa deportiva, que dejó caer al suelo a sus pies. «Empacas tus cosas y te vas con ella. Puedes vivir con ella, cuidarla, cumplir todos sus caprichos. Pero en mi vida y en la vida de Dad ya no habrá lugar para ninguno de los dos. Voy a pedir el divorcio y la pensión alimenticia. Y créeme, después del incidente de hoy tengo todas las posibilidades de limitar tu contacto con el niño por medio de la corte». Thomas palideció. «Stasi, no puedes». «¿No puedes hacerme esto?» «Sí puedo, Thomas, y lo haré. Tu madre hoy me dio la lección más importante. A veces, la mejor defensa es el ataque. He sido débil y perdonadora demasiado tiempo. Eso se acabó». Él miraba la bolsa y luego su rostro implacable. En sus ojos había horror.
No estaba preparado para ese ultimátum. Estaba acostumbrado a que Stasi siempre cediera, siempre perdonara. Dame tiempo para pensar, balbuceó. No tienes tiempo. Debes decidir ahora mismo. O le llamas delante de mí, o recoges tus cosas. Stasi cruzó los brazos sobre el pecho, y él entendió que no estaba bromeando. Era el final. Tenía que elegir. Lentamente, tomó su teléfono que estaba sobre la mesa. Sus dedos temblaban. Encontró el número de su madre en los contactos y marcó, poniendo el altavoz. «Hola, hijo». La voz de Lily estaba llena de lágrimas y dramatismo. ¿Sabes lo que ha hecho tu esposa? Su jefe, mamá, cállate, dijo Thomas en voz baja. En el teléfono quedó un silencio. ¿Qué dije? Cállate y escúchame bien. Te prohíbo que te metas en mi familia. Te prohíbo llamar a Stasi, ir a su trabajo y insultarla. Si haces algo así otra vez, no volverás a ver ni a mí ni a Dev. ¿Me has entendido, Thomas? ¿Cómo puedes? Yo hice todo por ti. Yo quería, sé lo que querías. Su voz se quebró en gritos. Querías destruirlo todo. Pues no lo permitiré. Tengo esposa e hijo, y los protegeré de todos, incluida tú. Eso es todo. No me llames más hoy. Colgó y dejó caer la cabeza en las manos. Sus hombros se estremecían con sollozos silenciosos. Stasi lo miraba en silencio. No sentía ni alegría ni triunfo, solo un enorme, abrumador cansancio. Se acercó y le puso la mano en el hombro. Fue la decisión correcta, Thomas. Él levantó la cara llorosa hacia ella. Perdóname, Stasi. Perdóname, si puedes. No sé, respondió con sinceridad. Necesito tiempo. Mucho tiempo. Y ahora, por favor, ve a casa de Viola y recoge a Dev. Quiero estar sola. Él asintió en silencio, se levantó y sin mirarla salió del apartamento. Stasi quedó sola en el silencio. La batalla había sido ganada, pero ¿a qué precio? Se acercó a la ventana. La ciudad vivía su vida, los coches apresurados, las luces de las casas encendidas. Y en una de esas ventanas, una mujer solitaria acababa de reclamar su derecho a la felicidad. Pero, ¿podrá ser feliz ahora? Eso aún no lo sabía. Thomas volvió con Dev 2 horas después. El niño corrió feliz hacia su madre, sin notar la tensión en el aire. Thomas, en cambio, parecía perdido, como si le hubieran sacado el aire. En silencio, ayudó a Stasi a bañar y acostar al niño, y luego se fue silenciosamente a la sala y se acostó en el sofá, cubriéndose con una manta. Stasi no dijo nada. Entendía que él necesitaba tiempo para digerir lo ocurrido. La conversación con su madre, tan dura y definitiva, seguramente fue un gran shock para él. La noche pasó en un silencio inquieto. Stasi yacía sola en su habitación, incapaz de dormir. Repasaba en su mente los acontecimientos del día, la charla con el director, el ultimátum a Thomas, y se preguntaba si había hecho lo correcto, si no había sido demasiado dura. Pero luego recordaba el rostro de la suegra en la oficina, sus palabras crueles y humillantes, y entendía, no había otra salida. Era una operación quirúrgica necesaria, dolorosa pero salvadora. Por la mañana, Thomas se levantó más temprano de lo habitual. Cuando Stasi salió a la cocina, él ya había hecho café. He decidido, dijo en voz baja, sin mirarla. Tus condiciones no son suficientes. Stasi se tensó. ¿Qué quieres decir?
Quiero decir que solo llamarla no basta. Así no funciona. Ahora se va a ofender y en un mes todo volverá a empezar, manipulaciones, quejas sobre su salud, culpa. La conozco. Finalmente levantó la mirada y Stacy vio en sus ojos la firmeza que a ella tanto le había faltado durante todos esos años. Me apunté con un psicólogo, dijo él. Necesito resolver esto, mi dependencia de su opinión, este sentimiento eterno de culpa. No puedo manejarlo solo. Y también quiero que vayamos juntos a terapia familiar. Si tú, claro, estás de acuerdo. Stacy estaba asombrada. Psicólogo. Terapia familiar. Era tan diferente al Thomas que ella conocía que por un momento se quedó sin palabras. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Stacy, ayer entendí que casi pierdo todo lo que realmente me importa. Ya no quiero arriesgarme. Estoy dispuesto a trabajar en mí mismo, en nuestra relación. Estoy dispuesto a todo, solo para que me perdones y te quedes conmigo. Él se acercó a ella y cuidadosamente tomó sus manos. Te amo. Siempre te he amado. Solo fui débil y cobarde, dejando que mi madre destruyera nuestra felicidad. Pero ya no lo haré más, te lo prometo. En ese momento, algo en Stacy se conmovió. Vio en sus ojos no solo culpa, sino un arrepentimiento sincero y, lo más importante, disposición para actuar. No era una promesa más, impulsada por el miedo. Era la decisión de un hombre adulto. Está bien, dijo ella en voz baja. Estoy de acuerdo con la terapia. El desenlace con Lily llegó unos días después. Ella no llamó ni escribió, y entonces Thomas encontró una carta en el buzón. Una carta de papel real, escrita a mano. La leyó en silencio, sentado en la cocina, y su rostro se fue tornando cada vez más sombrío. ¿Qué dice? No pudo contenerse Stacy. Él le extendió la hoja sin decir palabra. Hijo, escribía Lily con una caligrafía bibliotecaria caligráfica, he pensado mucho. Tenías razón. Realmente crucé todos los límites. No voy a pedirte perdón porque sé que no lo merezco. Especialmente después de lo que hice con Stacy. Te crié sola, y tal vez mi amor se volvió asfixiante. No quería hacerte daño. Solo tenía miedo de perderte, miedo a quedarme sola, pero con mis acciones logré justamente eso. Te perdí. No voy a interferir en sus vidas. Vivan su vida. Si alguna vez tú y Stacy deciden que puedo ver a Dad, seré feliz. Si no, lo entenderé. Este es mi castigo. Tu mamá. Stacy terminó de leer la carta y miró a Thomas. En sus mejillas brillaban lágrimas. Me da pena, susurró él. A mí también, respondió Stacy en voz baja. Ella entendió que era el final. Lily había sufrido una derrota total. Su arma, la culpa y la manipulación, ya no funcionaba. Quedándose sola, finalmente se vio a sí misma desde fuera, y ese espectáculo, al parecer, la aterrorizó. Ella misma se dictó sentencia, el aislamiento. En la oficina la noticia del escándalo, claro, se difundió instantáneamente, pero para sorpresa de Stacy, la reacción de sus colegas fue completamente solidaria. La gente se acercaba y expresaba simpatía. Algunos compartían sus propias historias sobre familiares difíciles. Resultó que ella no estaba sola. Y Robert, al día siguiente del incidente, reunió a todo el departamento y, sin entrar en detalles, dijo, compañeros, quiero que sepan, nuestra empresa valora a sus empleados por sus cualidades profesionales,
no por su situación familiar ni circunstancias personales. Cualquier intento de presión externa sobre nuestros trabajadores será detenido con la máxima firmeza. Stacey Ross es una especialista valiosa para nosotros. Les pido que le brinden todo el apoyo posible. Después de esas palabras, el tema quedó cerrado. Nadie más hizo preguntas ni lanzó miradas de reojo. Stacey sintió un gran alivio y gratitud. Había llegado al lugar correcto, con la gente correcta. El conflicto estaba resuelto. El mal no fue tanto castigado como se retiró por sí mismo, reconociendo su error. Lily desapareció del horizonte de su vida familiar. Thomas comenzó su largo camino para liberarse de la influencia materna y Stacey finalmente pudo respirar profundamente sin miedo a que otra llamada o visita de su suegra destruyera su frágil mundo. Lo peor había pasado. Ahora tenían que aprender a vivir de nuevo juntos, pero con otras reglas. Pasaron 6 meses. Afuera rugía mayo. La ciudad estaba cubierta de verde y aromas de lilas florecientes. La vida de Stacey y Thomas había cambiado irreconociblemente. Realmente comenzaron a ir al psicólogo familiar. Las primeras sesiones fueron difíciles, se abrían viejas heridas, reclamos no expresados. Pero paso a paso, bajo la guía de un sabio especialista, aprendieron a escucharse y oírse, a hablar de sus sentimientos sin reproches ni acusaciones. Thomas cambió más que nadie. Era como si se redescubriera a sí mismo, una persona con deseos propios, no solo con un deber hacia su madre. Pasaba más tiempo con su hijo, y Deb le correspondía con adoración. Por las noches construían castillos elaborados con bloques o leían libros, y Stacey, viéndolos, sentía como su corazón se llenaba de calor. Su carrera iba en ascenso. El proyecto Severstal se cerró con éxito, y Robert cumplió su palabra. Stacey fue nombrada gerente principal de proyectos, un nuevo cargo, un nuevo salario, nuevos desafíos interesantes. Ya no se sentía culpable por su éxito. Estaba orgullosa de él. Y lo más importante, Thomas también estaba orgulloso. Él se alegraba sinceramente de sus logros, preguntaba por su trabajo y la apoyaba cuando surgían dificultades. Con Lily comenzaron a comunicarse 3 meses después. La primera en llamar fue Stacey. Le costó tomar esa decisión, pero entendió que no quería que su hijo creciera sin conocer a su abuela materna. Lily, hola, soy Stacey. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Hola, Stacey, la voz de la suegra era baja, insegura, quería decir Deb preguntó por ustedes. ¿Quizás les gustaría verse con él? Podríamos en el parque, en un lugar neutral. Otra vez quedó un silencio, y luego Stacey escuchó un leve sollozo. Gracias, susurró Lily, gracias, hija. Su primer encuentro fue incómodo. Lily le llevó a Deb un enorme oso de peluche y casi no apartaba la mirada de su nieto, temerosa de decir algo incorrecto. Ya no daba consejos ni críticas, solo miraba a su hijo y no era con una nueva y tranquila tristeza. Había entendido que su tiempo de dominio absoluto había pasado. Ahora era simplemente la abuela, a quien le permitían ser parte de la vida de su familia. Y parecía estar agradecida, incluso por eso. Una noche, después de acostar a Deb, Stacey y Thomas estaban sentados en el balcón, tomando té y mirando la ciudad nocturna. «Sabes, estuve pensando», dijo Thomas, «¿y si vendemos este apartamento y mi coche, y compramos una casa en las afueras con un pequeño jardín para que Deb tenga espacio para correr?» Stacey sonrió. ¿Una casa? Eso suena muy adulto. Y nosotros somos adultos. Él la abrazó por los hombros. Ya es hora.
He calculado que con tu nuevo sueldo, y si tomo ese proyecto del que hablé, podremos hacerlo. Ella se apoyó en su hombro, inhalando ese aroma familiar y querido. Estoy de acuerdo, susurró. En ese momento sintió una felicidad absoluta y completa. No era la emoción intensa del inicio de su relación, sino otra, profunda, tranquila, ganada con esfuerzo. Habían pasado por una tormenta que podría haberlos destruido, pero en cambio los hizo más fuertes. Stacey no solo había ganado confianza en sí misma y una carrera exitosa. Había ganado un esposo, un verdadero compañero en quien podía apoyarse. Había ganado límites que nadie más se atrevería a cruzar. Recordó aquel día terrible en la oficina, su humillación, su miedo, y luego las palabras de Robert: la vergüenza es lo que hizo esa mujer. Y finalmente comprendió que ya no sentía vergüenza. Se enderezó, atravesó el fuego y salió de él sin quemarse. Por delante tenía una nueva vida, una nueva casa, nuevos planes. Y sabía que ahora enfrentarían todo juntos.